Bueno, voy a leer el capítulo 9. Testimonios y documentación históricos del genocidio armenio. La verdadera historia de la humanidad la hacen principalmente quienes vivieron la historia, es decir, sus protagonistas directos. La importancia de la seguridad personal, la educación, la cultura y el dinero para salvar la vida en trances difíciles. La escritora y psicoanalista franco-armenia Janine Altuñan, en su interesante obra Ouvrez-moi sur le monde les chemins d'Arménie, describe en forma detallada cómo ocurrieron las deportaciones en la provincia de Brusa y en particular las penurias que durante la misma soportó con ejemplar valentía su propio padre, Braham Altuñan. Hechos documentados en su libro póstumo, Todo lo que padecí desde el año 1915 hasta 1919, escrito en idioma turco y traducido al francés. Y aquí una versión sintética de las vivencias de Braham Altuñan. Bursa o Brousa. Partimos de Bursa en una carreta tirada por un buey y llegamos a la Shut, la estación de Kotaya. Allí instalamos nuestra carpa. El jefe de la estación nos dijo: sabemos que ustedes son una familia honorable. Vengan, instálense aquí. Ellos no los tocarán ni los deportarán si ustedes tienen mi protección. Tuvimos confianza en él y transportamos nuestras cosas hasta la cabaña de su jardín. Permanecimos allí 3 meses. Kotaya es un pueblo pequeño que se encuentra sobre la línea férrea de Estambul a Adana, a 200 kilómetros de Bursa. Los deportados eran conducidos hacia las estaciones más alejadas de las ciudades y centros poblados para no llamar la atención de testigos extranjeros. El fin de la deportación era no dejar rastros. Nuevamente decidieron deportarnos. Los gendarmes dieron la orden: vamos, hay que partir. Mi padre fue vigilado hasta que terminó de arreglar sus valijas. Subimos al tren. Luego de atravesar 6 estaciones, llegamos a Afyon Karahiyar. Seguidamente llegamos a Konya. Después fueron Chumra, Ayrazdaj, Karaman, Sidrora y Erigli. Erigli es la antigua Heráclides. Voy a sacar el gato de acá, que me está molestando bastante. Heráclides se encuentra en las puertas de Cilicia, en 146 kilómetros de Konya. Ahí está, adiós gato. Y a 200 kilómetros de Adana. Los nombres citados corresponden a las estaciones ferroviarias de la región. Conviene destacar la exactitud asombrosa de las informaciones geográficas y topográficas del autor, que cita todo de memoria. Por otra parte, el trayecto de Konya Egri Bosanti, seguido por esta familia, era uno de los principales por donde pasaban los deportados de Anatolia Occidental. Nos obligaron a descender en Erigli y enseguida nos dijeron: vamos, hay que partir. Quienes tenían dinero alquilaban un carruaje y quienes no tenían abandonaban sus equipajes. En ese momento comprobamos que nuestras bolsas de basturma, charque armenio condimentado con especias, habían sido robadas. Rápidamente alquilamos un carruaje y pagamos 3 libras de oro. Después de un día de marcha, llegamos a la estación de Bugulú y pernoctamos en el cuartel. Al día siguiente llegamos a Gozani, lugar montañoso y desierto. De allí nos deportaron a la villa de Tarsus, situada a igual distancia de Adana, y al puerto de Mersina.
La villa estaba llena de soldados y no se permitía entrar a los deportados. La deportación recomenzó más tarde en tren. Partimos de Tarsus a Shinche, después a Zeitunli, seguidamente a Tashkir, Pasha, Adana, Dijan, Toprak Calais y después a Osmani, a una distancia de 15 minutos de Manpuri. El tren se detuvo. Nos comunicaron que a partir de allí no había más línea férrea. Nos obligaron a descender. Todos los deportados bajaron del vagón. Por los alrededores no se veía persona alguna. Aquella noche dormimos separados, lejos unos de otros, porque en la oscuridad nos perdimos. A la mañana siguiente la deportación recomenzó. En aquel lugar no había gente alguna, por lo cual mi padre sospechó que nos iban a desvalijar. Allí vendimos una máquina de coser Singer a un gendarme y alquilamos 3 camellos para trasladarnos a un lugar llamado Islahi. En horas de la tarde llegamos a Janbeli. Pero mi madre no se hallaba muy bien de salud. Nuevamente pagamos 3 piezas de oro a los propietarios de los camellos y partimos sobre la ruta. Éramos un convoy de deportados sobre 300 camellos, otro grupo de 200 camellos, montados por familias de deportados, se nos unieron en el camino, siendo en total una caravana de 500 camellos. Fuimos andando día y noche. La gente empezó a protestar y pidió que se les permitiera descansar por la noche y partir por la mañana. En aquel momento una fuerte lluvia empezó a caer. Quienes estaban montados sobre los camellos empezaron a bajar con sus equipajes. Quienes tenían una carpa la armaron y se cobijaron en su interior. Quienes no tenían protección alguna quedaron a la intemperie, bajo la lluvia, hasta la mañana siguiente. Aquella noche alrededor de 15 carpas de los deportados fueron saqueadas. La fatiga, el agotamiento, de la que habla la tesis oficial turca con la denominación muertos de fatiga, es un procedimiento de liquidación física conocido, siendo imposible cualquier tipo de resistencia. Las escenas nocturnas de pillaje y asesinato formaban parte de una estrategia programada de antemano. En cuanto a los gendarmes, el autor sabía, como cualquier persona, que se trataba de toda clase de ladrones y de criminales de derecho común, enrolados en la gendarmería, y a quienes se les había confiado el cuidado de conducir a los deportados a su destino. Por la mañana ordenaron reemprender la marcha, pero la gente no podía marchar a causa del barro. Finalmente llegamos a la estación de Takdak-Koerpru. Esta población estaba llena de kurdos. Allí acampamos. Aquella noche fue saqueada la carpa contigua a la nuestra y fue asesinado un hombre de 25 años. También dieron muerte al hijo de Arutiun Agha, llamado Stefan, de 15 años. Nuevamente llegó la orden de partir. Desde Taksak-Koerpru pasamos sucesivamente por Izvest, Rayón, Kutrulak, Katma, y nos obligaron a descender en un lugar llamado Agasia. Se trata de estaciones ferroviarias sobre la vía férrea de Bash Alep, que contornea los montes de Amanos. Tuvimos un breve descanso y pronto vino la orden. ¡Vamos, hay que marchar! El jefe del convoy iba montado a caballo. De pronto vimos que cada gendarme tenía un trozo de madera en llama. Ellos quemaban las carpas. Nosotros desarmamos la nuestra. Un gendarme vino hacia nosotros en ese momento. Teníamos la tetera sobre el fuego con agua hirviendo. De un puntapié rompió la tetera y las tazas. Y en fin, mi padre pudo alquilar una mula por 4 piezas de oro y seguir la marcha hacia Antarín. Mi madre montó sobre el animal. Nosotros debíamos partir. Estábamos muy fatigados y teníamos mucha hambre. Cuando llegamos a Antarín,
Estábamos hostigados por el hambre y la suciedad. Los perros despedazaban a los muertos y a los que nadie enterraba. Todos nos sentimos muy mal. En ese momento mi madre cayó enferma. Mi padre no sabía qué hacer. Él comprendió que si nos quedábamos todos íbamos a caer enfermos. Por lo tanto, decidimos partir. En un lugar denominado Bab, estábamos sobre la ruta cuando la lluvia comenzó a caer sin cesar. El propietario de la mula tuvo piedad de nosotros y nos dio una idea. Nos propuso morir por morir, conducirnos a un pueblo por la suma de 2 libras. Yo les conduciré a la villa de Bab y no seréis deportados. Cuando llegamos a Bab, el barro cubría todo el suelo. El propietario de la mula encontró un poco de paja y nos la dio para que cubriéramos con ella el piso de nuestra carpa. Allí nos dejó diciendo: mañana por la mañana, bien temprano, yo les reintegraré la mula. De mañana al despertar vimos que todo se estaba quemando. En ese momento llegó el hombre acompañado de Mekar. Mekar es el gobernador de la villa. Inmediatamente subimos a mamá sobre la mula y partimos. Delante y detrás nuestro, nada más que soldados. Mekar nos aconsejó quedarnos detrás de las caravanas. Lo hicimos. Enseguida rápidamente giró la mula y nos alejó del convoy. Fuimos hacia su casa. Nos alquiló una casa por la que pagamos 2 libras. Permanecimos allí 9 meses. Empezamos a sentir miedo porque allí todos eran árabes. No había ningún armenio. Finalmente dijimos a nuestro gentil hombre de conducirnos a Alepo, ya que estábamos a 8 horas de distancia andando a pie. El hombre contestó: si ustedes me pagan el transporte, los conduciré. Nosotros respondimos que no teníamos dinero, que él sabía muy bien que no disponíamos de dinero. Fuimos enviados a Mezquiné, cerca de El Éufrates. Entonces nos hizo montar sobre un camello. En el camino nos hizo bajar y continuamos la marcha a pie. Llegamos a Mezquiné después de caminar 8 horas. Nos ubicamos en un lugar llamado Desvizier. Allí fuimos ubicados en carruajes y partimos. En la ruta, ellos detuvieron los carruajes y nos pidieron dinero, 5 piezas de oro por carruaje. Todos pagaron el costo del viaje, pero mi padre dijo: yo no tengo dinero. Lo obligaron a bajar, lo registraron minuciosamente para ver si llevaba algún objeto de valor. Como no encontraron nada, nos permitieron subir al carruaje y partimos. En horas de la tarde llegamos a Dibsier, donde acampamos y permanecimos allí 20 días. Cierto día estalló en aquel lugar una gran tormenta. Mi padre estaba fuera de la carpa y quedó empapado. También nosotros nos mojamos, pero no tanto como él. Nosotros intentamos secarlo. Mi padre dijo: si me escapo de esta mojadura sin caer enfermo, soy afortunado. Al día siguiente comenzó a temblar y a sentir escalofríos. Permaneció acostado. Un doctor dijo que había contraído la enfermedad del cerebro, meningitis. Se nos obligó a partir nuevamente. Mi padre no tenía fuerzas para caminar. Mi madre lo sostenía. Es así como fuimos marchando muy lentamente. Hicimos un recorrido bastante extenso. Yo me adelanté a ellos y por tanto, cuando llegaron, la carpa estaba armada y habilitada para ser ocupada. Cuando llegó mi padre, nosotros lo acostamos enseguida, pero su situación había empeorado. No nos quedaba más dinero. Empezamos a acarrear leña. Yo iba a buscar la leña a un bosque lejano y luego la vendíamos a 2 piastras el montón. De tiempo en tiempo, con la ganancia, comprábamos carne para mi padre,
que hacíamos servir para que él tomara el caldo y fortaleciera sus defensas naturales. En tales condiciones, fuimos nuevamente deportados. Vinieron a destruir las carpas y mientras vigilaban que nadie se escapara, mi madre les imploraba que nos permitieran quedarnos algunos días más, hasta que mi padre se restableciera. Ellos replicaron: no, ustedes deben partir. Finalmente nos hicieron subir en un carro y tomamos la ruta. Después de 6 horas de marcha llegamos a Mam, una pequeña población sobre la ruta de Raqqa. Allí pudimos comprobar que la gente comía langostas. Moribundos, muertos, se veían por todos lados. Bien pronto no quedaron más langostas porque la gente las había devorado, mientras la deportación sin fin recomenzó. Vamos, hay que partir. En ese momento mi madre dijo: nuestro enfermo está muy grave y partirán la próxima vez. Nosotros pedimos que nos permitieras quedarnos. ¿Pero qué? ¿Ustedes se atreven a hablar?, dijo un gendarme y golpeó en la cabeza de mi padre en agonía. Mi madre suplicaba que la golpearan a ella y dejaran en paz a mi padre. Como respuesta, el gendarme golpeó a mi madre y partió hacia otras carpas. Pero, ¿qué pasa con un hombre gravemente enfermo al que se golpea duramente? 6 días más tarde, el día de la muerte de mi padre, fuimos deportados nuevamente. Ellos castigaban a nuestra madre. Nosotros llorábamos. Nada podíamos hacer porque ellos eran como una jauría de perros. Ellos les decían le decían a mi madre: tu enfermo está muerto. Mi madre le contestó: partiremos cuando hayamos enterrado el cadáver. Ellos respondieron: no, haréis como los demás. Los otros, de hecho, abandonaron los muertos y por las noches los chacales los devoraban. Yo vi que nada se podía lograr de esa gente. Por tanto, por respeto a mi difunto padre, decidí hacer algo. Llené una botella con aceite de rosas y fui a ver al jefe de gendarmes de la deportación. Le dije: permítanos quedarnos hoy. Nosotros partiremos en el próximo convoy con los otros. Yo le di el obsequio y lo aceptó. Así fue como pudimos permanecer allí un día más. Nosotros cavamos una fosa y pagamos 5 piastres a un cura. Así enterramos a mi padre. Las deportaciones no se detenían, por lo cual ninguna persona quedó en Hamán. Una vez más nos obligaron a subir sobre un carro, golpeándonos. Después de 8 horas de marcha, comprendimos que aún estábamos muy lejos de Ziaret. Mucha gente moría en la ruta. Permanecíamos un día en Der Zor, el destino infernal de los deportados. Nosotros pensamos que si ellos nos obligaban a permanecer en ese lugar, ello significaría seguramente la muerte. Por lo tanto, decidimos escapar. Si ellos nos... Hay que dar vuelta a la página. Si ellos nos atraparan, sin duda alguna nos matarían. Optamos por correr el riesgo. Rápidamente encontramos varios compañeros. En aquel momento éramos 7 mujeres y 2 niños. Sigilosamente partimos. Nuestro plan era caminar de noche y dormir de día hasta llegar a Alepo. Esa noche, a la 1 de la mañana, dejamos el campamento. Después de 2 horas de marcha, escuchamos el ruido de un grupo de gente que iba a pie también en auto. Inmediatamente nos escondimos. Cuando los transeúntes desaparecieron, nosotros continuamos nuestra marcha durante 9 horas. Llegamos a un lugar llamado Hamán, de donde se escuchaban ladridos de perros. De mañana fui caminando por las cercanías y vi una 50 de carpas. Me acerqué y entendí que allí no se deportaba a la gente, pues sus ocupantes eran empleados encargados de la construcción de un cuartel. Nos acercamos al campamento y permanecimos allí sin problemas durante un tiempo, pero sabíamos que ellos iban a enviar a las familias de los soldados hacia Raqqa.
Finalmente fuimos considerados como familia de soldados y nos transportamos a Raqqa. Allí nos asignaron un albergue. Fuimos y venimos, podredumbre, en fin, pasamos un mes allí. Como no teníamos dinero, empezamos a comer hierbas. Tratamos de seguir así durante un mes, pero veíamos que al fin íbamos a morir de hambre. Se daban apenas 2 pasos y caíamos al suelo. Mi madre reflexionó: morir por morir, yo moriré. Ustedes deben vivir. Así fue como decidió entregarnos a los árabes para que cuidaran de nosotros. El árabe nos subió sobre su asno. 6 horas después llegamos hasta su campamento. Nos convidó un paño y una buena comida. Ubicó a mi hermano Haik en la tienda al lado. Al día siguiente observé que la gente que ocupaba la carpa donde dormía mi hermano había partido. En el texto la historia de Haik se detiene aquí, pero en la adolescencia los hermanos se reencontraron después del armisticio según el esquema habitual. Un aviso se había cursado a la iglesia armenia de Alepo a fin de ubicar su paradero. Haik vivió hasta su deceso en 1986 en Dijon, Francia. Bueno, dejamos por acá.